Bueno, hoy es el Día de la Madre y queremos celebrar y compartir con todas las mamás lo que Dios ha dado por medio de nuestras madres a nuestras vidas. Yo agradezco a mi madre todo lo que ella me enseñó, todo lo que aprendí de ella, todo su sacrificio por mí. Así que en esta predicación, en este momento, yo quiero agradecer también a Dios lo que pude disfrutar de mi mamá y lo que pude aprender de ella. Y hoy, en la celebración del Día de las Madres, quiero hablar de las mujeres en general. ¿Por qué? Porque tengas hijos físicamente o no, la Biblia nos habla de que somos madres. Y en esas características maternales que Dios nos dio, debemos crecer para poder bendecir y para poder edificar a otros. Cuando tú abrazas, cuando tú consuelas, cuando tú aconsejas a un niño o a un joven, estás desarrollando esa parte maternal que Dios puso en ti. Pero ser madre yo creo que es todavía mucho más. Las características maternas también son características de Dios. Dios tiene características maternas, o lo que nosotros llamamos maternas, y características paternas. Hay una característica muy materna, ¿verdad?, en ese texto cuando Jesús dice: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos?, ¿verdad? Es una característica muy maternal. Pero yo creo que hay características que Dios ha dado paternales a nosotros y también características maternales. Y tal vez no se ha dado mucha importancia durante siglos al lugar de la mujer en la palabra. Puede ser porque la teología está escrita por hombres y no nos hemos en ocasiones parado a pensar que muchas mujeres en la escritura Dios nos habla de que fueron madres con letras mayúsculas. Y quiero hablaros en este momento de 3 de ellas que creo que son muy importantes. La primera de la que quiero hablar es Sara, de la que Dios dice que es madre de naciones. Es una madre que a lo largo de su historia podemos aprender a depender de Dios y a fiarnos de sus promesas. Según vamos viendo la historia de Sara, podemos ir aprendiendo cómo fiarnos de Dios y estar confiados en las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Sara nos enseña con su proceso y con su evolución que no debemos vivir en los atajos de la prosperidad humana, sino en la prosperidad de Dios, que no es tanto la palabra prosperidad como la palabra bendición, en la bendición y bajo la bendición de Dios. Sarai era nuera de Taré y era una mujer realmente privilegiada en su tiempo. Estaba unida, casada con Abraham, eran herederos de una gran familia y además de una familia que tenía riquezas. Tenían muchos animales, tenía criados, algo que simbolizaba la riqueza en aquel tiempo. Era una mujer que también llamaba la atención por su belleza. Sara era una mujer muy bella, según nos habla la Escritura. Así que no le faltaba nada. Pero había una cosa que no tenía Sara. Y esa cosa era que no podía tener hijos. Algo esencial en su época, el poder ser una mujer fértil. Y Sara no era una mujer fértil, Sara era una mujer estéril. Cuando nos encontramos con Sara por primera vez en las Escrituras, ella no se llama Sara, se llama Sarai. Y Dios cambia su nombre y también cambia el de su esposo Abraham. Cuando se le apareció a Abraham para hacer pacto con él, cambia el nombre de Sarai por Sara y el nombre de Abraham por Abraham. Y en el texto nos habla de que ese cambio nos dice que Abraham fue padre de multitudes. El nombre que Dios le puso era padre de multitudes. Y hoy en día las personas, ¿verdad?, en ocasiones se cambian de nombres por diferentes motivos, pero los cambios de nombre en la Biblia dados por Dios son muy significativos, porque es Dios quien los hace y los cambia con un propósito, con un designio divino. Y es por eso que vemos que los nombres tanto de Sara como de Abraham son nombres en los que Dios sella su promesa con ellos, tanto con Abraham como con Sara.
Génesis 17, en el capítulo 15 al 16, nos cuenta cómo fue ese cambio de nombre de Sarai a Sara. Y dice el texto, dijo también Dios a Abraham. Y esto a veces se nos olvida, ¿verdad? Hablamos de Abraham, que es padre de naciones, ¿verdad? Padre Abraham, pero a veces se nos olvida hablar de la mamá Sara, de madre Sara. Y dice el texto, a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y dice algo más, dice, y la bendeciré, y también le daré a ella hijo. En esta promesa no solo estaba Abraham, también estaba Sara. Era el hijo de la promesa de Abraham y de Sara, de su padre y de su madre. Y dice, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, y reyes de pueblos vendrán a ellas. A Sara también le da una promesa como a Abraham y le dice a Abraham que será padre de multitudes, pero le dice a Sara que será madre de naciones y le da esa característica, madre de naciones, y reyes y pueblos vendrán a ellas. Pero en principio Sara quiso una prosperidad humana y una prosperidad a su manera, y es por eso que decidió que su marido, Abraham, se juntara con Agar para poder tener descendencia, aunque fuera de su criada, ¿verdad? Porque todavía tenía la mentalidad de Ur, tenía la mentalidad de Babilonia, pero la prosperidad divina, o lo que está mejor dicho, la bendición divina, tiene que ver con el sacrificio. La bendición divina, recuerda siempre, tiene que ver con el sacrificio y nos exige un esfuerzo. Dios no nos habla de atajos, Dios nos habla de desarrollar un trabajo y llegar a la meta que Dios tiene para nosotros. Sara también aprendió por experiencia a servir en total sumisión al Señor y saber que su vida fértil y su vida productiva no dependía de sus propias fuerzas, sino que dependía de Dios. Y por eso es que se convirtió en madre de naciones, como el mismo Dios la prometió. Sara es, cuando vamos leyendo el texto, como el ejemplo de una mujer que puede representar nuestra vida cristiana, ¿verdad? Un peregrinaje, un caminar. Aún Sara, cuando murió y cuando Abraham quería enterrarla, tuvo que comprar un terreno porque no tenían un terreno, no tenían un lugar propio, ¿verdad? Y esto nos recuerda mucho a nosotros como hijos de Dios, que somos peregrinos en esta tierra y que un día llegaremos a nuestra casa, a nuestro hogar, a estar junto con el Señor. Isaías se refiere a ella como madre de la nación israelita y el apóstol Pablo como la madre del hijo de la promesa. Sara es aquella mujer a la que debiéramos imitar todas las mujeres, pero también debieran imitar todos los hombres que se consideran cristianos y aquellos que nos consideramos que amamos a Dios. Porque Sara, una mujer como cualquier otra, vino a ser la figura de aquellos que caminamos hacia la presencia de Dios. Es símbolo de un camino verdadero hacia Dios y, ¿por qué no?, de todo lo genuino cristiano. Los cristianos somos llamados a confiar en Jesucristo, a caminar hacia lo que Jesús tiene para nuestras vidas, a una herencia incorruptible. Y esta es la incomparable prosperidad de un cristiano genuino, la que Sara simboliza con su propia vida. ¿Qué hizo que Sara fuera tan importante y excepcional? Pues hay un factor esencial, su fe. En Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 11, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien la había prometido. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Te das cuenta del secreto? Sara sabía que Dios permanecería fiel a sus promesas. Esta es una lección muy importante. A todos nos debe enseñar y todos debemos aprender de ella. Si ponemos nuestra confianza, si ponemos nuestra dependencia en alguien o algo inferior a Dios, que es perfecto, nos convertiremos en seres inferiores a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y lo vuelvo a repetir, si ponemos nuestra confianza y ponemos nuestra dependencia en cosas o personas que son inferiores a Dios, nunca conseguiremos
algo superior, lo que Dios tiene realmente para nosotros, un Dios perfecto. No podremos conseguir realmente lo grande y lo maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. A menudo fracasamos en nuestra vida cristiana porque confiamos más en nuestras capacidades que en lo que Dios quiere hacer por nosotros. Así que vemos este ejemplo de Sara y nos damos cuenta que una madre con características dadas por Dios enseña a otros a vivir en fe y confiar en las promesas de Dios. Sara, madre de naciones, Sara, la que también recibió la promesa de Dios, nos enseña que una madre con características dadas por Dios enseña a otros a vivir en fe y a confiar en las promesas que Dios tiene para nuestras vidas y en su fidelidad. Pero hay también otra mujer hermosa de la que nos habla las Escrituras y a la que Dios también llama madre en mayúsculas, y es Débora. El texto en Jueces, el capítulo 5, el versículo 12, nos habla de que Débora es madre de Israel. Dios habla de ella como madre de Israel, una madre que enseña ¿qué? Débora enseña a ser valientes, a escuchar la voz de Dios y a liderar. Dice el texto, me levanté como madre en Israel. No dice me levanté como profetisa que era, no dice me levanté como jueza que era, ni como líder. Ella dice que me levanté como madre de Israel. Y yo me imaginaba a Débora de pie en el monte Tabor, ¿verdad? Su ropa movida por el viento, por la brisa, junto a Barak. En esa historia que no vamos a leer, pero que conocemos. En esa batalla que tenían que luchar el pueblo de Israel. Y desde la cima de la montaña, a unos 400 metros de altura de la llanura de Jezreel, se extiende el ejército de Sísara. Y se estaban acercando, porque Sísara pretendía destruir a Israel. Débora sabía que Barak y sus hombres estaban a la espera de lo que ella dijera, una orden, una señal de ella para comenzar a marchar, como madre de Israel. ¿Cómo habría sido para ella, verdad? Allí, una mujer sola, al lado de 10.000 soldados, esperando a que ella diera la señal para comenzar la batalla. Y lo que tenemos que tener claro es que Dios fue quien le dijo a ella que iniciara esta guerra, que estuviera allí, que estuviera al lado de Barak. Y también fue Dios el que la dijo que esa guerra iba a ser ganada por una mujer. Realmente por dos mujeres, ¿verdad? Por ella y luego cuando vemos más tarde y vemos toda la historia, nos damos cuenta que hay una mujer más, ¿verdad? Que da la victoria al pueblo de Israel. Así que realmente vemos cómo Dios habla en el texto de Jueces, yo daré la victoria de esta batalla en manos de una mujer. ¿Y qué nos enseña la historia de Débora? ¿Qué podemos aprender de Débora? Pues ella se desplegó en el monte Tabor. Desplégate tú en tu monte para la batalla. Ella se subió al monte, vio la llanura, vio al enemigo, vio miles y miles, ¿verdad?, de enemigos que venían contra ellos y ella decidió aceptar su batalla. La primera vez que se menciona a Débora en la Biblia se dice que era una profetisa y aunque este no era un título muy común entre las mujeres en la Biblia, no vemos muchas mujeres profetisas, pero Débora no era la única en las Escrituras, ¿verdad? Además, esta mujer fiel también actuaba de jueza y zanjaba las disputas con respuestas de Dios cuando surgían problemas entre los israelitas. Débora vivía en una región montañosa y allí tenía costumbre de sentarse debajo de una palmera para recibir a las personas y para ayudarlas con la guía de Dios. Y sin duda era una tarea difícil, pero ella se levantaba cada día y estaba allí para poder ayudar en cada conflicto al pueblo de Israel. En una canción que ella compone más tarde con Barak, ¿verdad?, y que vemos en las Escrituras, ella declara la razón de esta batalla, de esta guerra, y dice, ellos, hablando del pueblo de Israel,
procedieron a escoger dioses nuevos, está diciendo Dios, y fue entonces cuando hubo guerra. Está en ese periodo de Jueces donde el pueblo se apartaba de Dios constantemente y el pueblo era sometido por los pueblos de alrededor, ¿verdad? Hasta que ellos se arrepentían y volvían su mirada a Dios. Y en vista de que los israelitas habían dado la espalda a Dios para servir a otros dioses, Él los había dejado en manos de los enemigos, como vemos cíclicamente en el libro de Jueces. Y ahora estaba bajo el dominio cananeo de Jabín, del rey Jabín, que tenía al frente del ejército un hombre terrible que todos tenían miedo y que era un miedo y un terror hacia él, que se llamaba Sísara. Los israelitas temblaban solo con oír el nombre de Sísara. La religión y la cultura cananea se caracterizaba por una terrible crueldad. De hecho, el sacrificio de niños y la prostitución en los templos eran prácticas habituales. ¿A qué te suena eso, verdad? Estamos en un mundo donde hay a veces una moral tan de Canaán, ¿verdad? Una moral tan degradada, tan apartada de lo que Dios quiere. ¿Te imaginas lo que sería estar bajo el dominio de ese general cananeo y de todo su ejército? Débora no se conformó a vivir con el pecado que le rodeaba, pero tampoco se conformó a que el enemigo pudiera hacer daño a su pueblo. Y según el canto de Débora, al viajar por la nación era casi imposible ver a nadie porque las aldeas estaban deshabitadas. Y si lees el libro de Jueces, en este capítulo 5 lo podrás ver. Seguramente la gente vivía aterrorizada y tenía que esconderse en los bosques y en las colinas. No podían cultivar sus campos ni andar por los caminos por temor a ser atacados, porque secuestraran a sus hijos o porque violaran a sus mujeres. Los israelitas estuvieron 20 años bajo esa cruel dominación, hasta que Dios vio que este pueblo, el pueblo de Israel, se había arrepentido. O como dice la canción de Débora y Barak, hasta que, hablando de Débora, dice, yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre de Israel, hasta que tuvo esa actitud materna hacia el pueblo de Israel y se levantó en la batalla. Débora estaba casada con un hombre que se llamaba Lapidot, y no sabemos, no habla la escritura si ellos tenían o no tenían hijos, pero ella fue madre de Israel, en el sentido de que Dios la escogió para que cuidara de la nación como una madre. La encargó que mandara llamar a un hombre fiel y valiente, en este caso Barak, para que se enfrentaran juntos a Sísara. Qué bonito, ¿verdad? Dios la llama, pero le da el título de madre de Israel. Y la anima a que junto con Barak puedan luchar esa batalla que Dios tiene para ellos. Algunos opinan que Barak tenía poca fe y que por eso tuvo que ir a jugar con él y que fíjate, una mujer, esto lo podríamos usar, como Dios usa a las mujeres que son más valientes que los hombres, pero yo no creo que fuera así. Yo creo que Dios quería una colaboración, como siempre quiere que colaboren hombres y mujeres. Quería una colaboración entre Débora y Barak. Eso es lo que Dios quería. Y Barak, lo que le pide a Dios no son más soldados, no son más armas. Lo que le dice es que lleve a alguien a su lado, que sea el que va representando a Dios y que esa persona le diga cómo tiene que actuar según Dios está hablando. Y Dios lo que hace es decirle a Débora que sea ella la que le acompañe. Así que Dios permite que sea Débora la que está en ese lugar representando lo que Dios quiere hacer y lo que Dios va a hacer con su pueblo. Barak se puso manos a la obra, reclutó a 10.000 hombres de valor, hombres esforzados, para luchar contra Sísara. Y fueron hacia el monte Tabor, y yo creo que a Barak le tranquilizaba que Débora estaba a su lado. Dice el texto, Débora fue subiendo con él. Porque como madre de Israel, ella estaba al lado del pueblo. Como madre de Israel, ella estaba al lado de aquellos que iban a pelear la batalla.
Para aquellos soldados yo creo que fue muy motivador que esta valiente mujer subiera con ellos, dispuesta a arriesgar su vida por amor a Dios. Si hay una característica que yo creo que es fundamental en las madres, es que las madres son valientes. Las madres son valientes. Es una característica que yo he visto en todas las madres que conozco. Por sus hijos, porque ellos puedan estar bien, porque ellos son capaces de hacer cosas extraordinarias sin miedo y avanzar hacia adelante. Así que vemos esto también. Débora sube a la batalla. Y Sísara reacciona de inmediato y comienza a hablar con otros pueblos que estaban aliados a él para poder destruir, ¿verdad?, al pueblo de Israel, a los israelitas, y muchos reyes se unieron con él, con el rey Jabín y con Sísara, ¿verdad? Llevaban unos 900 carros y de repente Débora está junto a Barak, subida en el monte, y ve todos esos carros y ve toda esa multitud de soldados. Lo mejor hubiera sido quedarse arriba, ¿verdad? Porque era más difícil que esos carros funcionaran allí. Pero Débora y Barak no querían hacer lo que pensaban que era mejor, ¿verdad? Sino que lo que querían hacer era lo que Dios quería que hicieran. Y es por eso que Dios les habla y bajan a pelear con Sísara, de tal manera que comienza una lluvia, el barro los inunda, los carros no pueden avanzar, ¿verdad? Y ese es el momento en el que ellos luchan para conseguir la victoria. Y es en ese momento en el que Sísara se escapa, ¿verdad? Y la historia es muy larga y no vamos a compartirla aquí porque estamos hablando de Débora, pero vemos como al final es una mujer quien acaba con la vida de Sísara, Jael, ¿verdad? Él pide ayuda, el marido de Jael le da esa ayuda, pero ella tiene más discernimiento que su marido y sabe que tiene que destruir, ¿verdad?, a este general. Y así es como mata a Sísara y como ganan la batalla. ¿Qué harían Barak y Débora? ¿Qué harían? Pues luchar contra el enemigo. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué nos enseña? Pues que también nos levantemos y luchemos frente al enemigo, aunque nos parezca que la llanura está llena de enemigos, aunque nos parezca que todo está en contra nuestra, pero levantémonos como Débora. Débora dice: yo me levanté como madre de Israel, y caminó hacia la victoria que Dios tenía para ella. Una madre con características dadas por Dios se levanta en valentía y anima a otros a pelear su batalla, retándolos para la lucha. ¿Cuántas mujeres, verdad?, tienen que levantarse y tienen que desarrollar esta característica? ¿Cuántas mujeres tenemos que hacerla? Animar a otros a pelear su batalla y retar para la lucha. Pero no solo eso, porque una madre con características dadas por Dios, como en el caso de Débora, trae paz. Porque lo que Débora trajo como madre de Israel es paz al pueblo de Israel. Y dice el texto, me encanta cuando dice: despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Despierta, mujer, despierta, hombre. Despertemos cada uno de nosotros para luchar las batallas que Dios tiene para nuestra vida. Que se levanten las mujeres en su familia, que se levanten en sus iglesias, que se levanten en sus ciudades, que se levanten en los lugares que Dios nos ha puesto para pelear la buena batalla, y para pelear esa buena batalla junto a los hombres que están a nuestro lado, como Barak estaba al lado de Débora, porque Dios nos va a entregar la victoria en nuestras manos. Porque Débora era una mujer que nos enseñó valentía y que nos enseñó a luchar, y que nos enseña también que trae la paz de Dios a nuestras vidas, a aquellos que se levantan a pelear sus batallas. Y quiero hablaros de la última madre con todas las letras, ¿verdad? María, la madre de Dios hecho carne. Una mujer que fue, yo creo, o estuvo delante del más grande y hermoso llamado: ser la madre del Dios hecho carne. Qué función, qué llamado, qué obra
más grande que esa puede haber, ¿verdad? El texto dice: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Y esas fueron las palabras que pronunció el ángel Gabriel cuando se encuentra con María, la madre de Jesús. Y todo el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, los evangelios en general, podemos ver estas palabras. Y María se queda confusa y perturbada, y no era para menos, ¿verdad? María era apenas una adolescente, era una jovencita, y ella estaba comprometida para casarse con el joven José, cuando de repente una noche se le aparece un ángel y viene a darle esa gran noticia de que iba a ser madre del Mesías prometido al pueblo de Israel. Y quiero que aprendamos algunas cosas que se ven claramente en la vida de María y que nos pueden enseñar como madre. La primera de ellas es su fe. María no insinuó la posibilidad de que, bueno, a lo mejor es mejor que no ocurra esto, yo no quiero que Dios, yo no creo que soy la persona adecuada, ¿verdad? La pregunta de ella, de cómo será todo esto, es más de curiosidad y de saber los detalles que no querer hacer lo que Dios la estaba diciendo que debía hacer. María confiaba en el Dios Todopoderoso y su fe, y sobre todo en ella estaba la seguridad de que Dios iba a hacer las cosas bien, pese a que todo era muy confuso, pese a que era una cría, no estaba casada, todo lo que iba a ocurrir alrededor suyo, lo que iba a pensar la gente, lo que iba a pensar el mismo José, pero él tuvo fe y se fió de Dios. Otra cosa importantísima en la vida de María como madre, su obediencia a Dios en todo tiempo. Ante la noticia del ángel, María responde: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo soy tu sierva y lo que tú quieras hacer conmigo, eso haz. Su actitud de servicio, su actitud de obediencia al Señor estaban por encima de todas las inquietudes que pudiera tener del futuro que podría estar frente a ella, ¿verdad? María no se detuvo a pensar las consecuencias de lo que podría pasarle por obedecer a Dios, sino que oyó el mandato y comenzó a realizar lo que Dios quería realizar en su vida. Fue una mujer que obedeció a Dios, lo que Dios le dijo, esa tarea tan grande y a la vez tan hermosa que Dios le dio. Y la última es otra también tan importante, la humildad. Como madre, ella también enseñó humildad. La humildad es algo que distingue a María todo el tiempo y que la distingue de muchas mujeres de la Biblia y de muchas de nosotras, ¿verdad? Y de nosotros. Pensemos un poco qué es lo que tenía ella en sus manos, ¿verdad? Ser elegida por Dios entre todas las mujeres para llevar en su vientre al Salvador, quien por su naturaleza divina, la naturaleza divina de Jesús, nunca pecó, ¿verdad? Ese era el ser que ella iba a llevar dentro. Desde una perspectiva humana, esta madre iba a tener un hijo perfecto. Y desde una perspectiva divina, a esta mujer se le había otorgado el mayor de los privilegios. Y lo vuelvo a repetir, desde una perspectiva divina, a esta mujer se le había otorgado el mayor de los privilegios. Y desde una perspectiva humana, esta madre tenía el hijo perfecto. Pero María fue una mujer humilde. La Biblia solo dice que después de presenciar estos eventos, María, todo lo que iba aconteciendo en la vida de Jesús, todo esto dice las Escrituras que María lo atesoraba en su corazón. Eso es lo que María hacía. La humildad es una justa evaluación de lo que soy y un entendimiento de lo que tengo, y es producto de la gracia de Dios. La humildad siempre es producto de la gracia de Dios, porque los hombres y las mujeres por naturaleza somos soberbios, pero la humildad siempre es un don que Dios da a nuestras vidas. María personificó una definición que nos dice Andrew Murray y que quiero leeros en este momento. La humildad es el perfecto sosiego del corazón. Es el no esperar nada, el no asombrarse con lo que se me haga, el no resentirme con lo que se me haga a mí. Es estar en reposo cuando nadie me elogia, o cuando me culpan o me desprecian.
Es una bonita definición de la humildad, ¿verdad? La fe, el conocimiento de Dios y sobre todo la humildad permitieron que María estuviera allí hasta el fin, a los pies de la cruz, viendo a Jesús, porque ella tenía puestos los ojos en Jesús. Y ella tuvo esa humildad, tuvo esa fe y tuvo esa obediencia en su vida y en su corazón desde el tiempo en que se asombró ante los ángeles y los sabios, hasta ver la cruel realidad de su hijo inocente morir en la cruz. Una vida que no apuntaba a sí misma, sino que apuntaba siempre a Jesús. Eso es lo que nos enseña María como madre, que nuestra vida tiene que apuntar a Jesús. No tiene que apuntar a nosotros mismos, tiene que apuntar a Jesús. La vida de María y el ejemplo de su carácter nos lleva a saltar al único que es digno de recibir la gloria. Así como María, podemos proclamar: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. Que en nosotros haya esa actitud, que nuestra alma siempre engrandezca a Dios y nuestro espíritu se glorifique y se regocije en Dios. Una madre con características dadas por Dios enseña a exaltar solo a Dios y a regocijarse solo en Él. Y quiero terminar con una conclusión. Una mujer anciana como Sara, Débora, una mujer madura y sabia, María, una casi adolescente, fiel a Dios. No importa la edad y no importa la cualidad, Dios las usó como grandes madres. Sara, madre de naciones; Débora, madre de Israel; María, madre de Dios hecho carne. Como mujer o como hombre, tú puedes ser usado por Dios para ser bendición para otros. No importa tu edad, no importa tu posición, no importa tu estado. Solo elige ser madre o padre de aquellos que están a tu alrededor. Elige tener la fe de Sara, elige ser valiente y retadora como Débora y traer paz. Y elige ser obediente, humilde y tener la fe que tenía María para cumplir el gran propósito que Dios tiene para ti. El de ser ejemplo de aquellos que están a tu alrededor. Porque de eso se trata. Tanto en la paternidad como en la maternidad que Dios pone en nuestros corazones, tengamos hijos físicos o no. De esto se trata, de ser ejemplo los unos a los otros, de aprender los unos de los otros, de levantarnos los unos a los otros, de animarnos los unos a los otros, de fortalecernos los unos a los otros, de colaborar como Débora y Barak, de estar abiertos al propósito de Dios en nuestras vidas como María, de recibir una bendición, de ser madre de naciones como Sara. Dios tiene propósitos hermosos y propósitos eternos para tu vida. Deja que Dios trabaje en tu vida, deja que Dios trabaje en tu corazón, deja que Dios desarrolle esas cualidades maternas y esas cualidades paternas en ti, para que podamos bendecirnos los unos a los otros, para que podamos ser cardumen los unos con los otros, para que podamos apoyarnos los unos a los otros y para que podamos levantarnos los unos a los otros, para que el cuerpo de Dios se desarrolle sano, para que el cuerpo de Dios se edifique y crezca conforme Dios quiere que crezcamos. Dios tiene cosas hermosas para nuestras vidas, Dios tiene cosas bellas, Dios tiene cosas grandes, pero las tiene con nosotros en grupo, apoyándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros, respetándonos unos a otros, bendiciéndonos unos a otros. Que Dios ponga esto en nuestro corazón, este deseo de ser de aquellos que bendecimos a otros y que buscamos hacer siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que Dios os bendiga. Y de nuevo, feliz Día de la Madre a todas las mamás.
familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, que rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Sus